tal? Bienvenidos a otro episodio de Modo Laboral. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular y es cómo renunciar a una empresa sin quemar puentes. Nos encontramos con Hugo. Hugo trabajó muchos años en una gran empresa de la ciudad de Medellín y renunció precisamente a este trayecto que tenía en esta gran empresa para fundar su propia empresa 361. Hugo es coach ontológico, acompaña a personas de diferentes estilos a transformar su vida y a sacar lo mejor de sí. Hugo, gracias por acompañarnos en este espacio. Caro, gracias a ti a la invitación. Qué presentación, por Dios, que es ese nivel, esa responsabilidad tan grande. Hugo, a mí me gustaría empezar con una pregunta rompehielos y es, tú trabajaste 25 años, 23 años en Bancolombia. Si pudieras describir en una palabra el primero y el último día de trabajo, ¿cómo lo describirías? La misma tensión. ¿Tensión? ¿Y tensión cómo? Lo que pasa es que cuando yo entré a Bancolombia yo tenía 18 años cumplidos. Yo cumplí años el 23 de mayo, cumplo años el 23 de mayo, para que anoten ahí, que te dejo mis datos y todo para que Telemedellín me mande algo. Eso fue el 23 de mayo y yo entré al banco el 19 de octubre de 1999. Entonces yo tenía... ¿Práctica? ¿La práctica o cómo? No, nada, yo estudiaba, estaba en la universidad y me quedé sin trabajo y yo me pagaba la carrera y nada, necesitaba trabajo. Entonces empecé como vendedor de libros, necesito trabajo y alguien algún día me dijo, uy, usted sí jode. Ay, esas palabras las puedo decir yo acá. Usted sí molesta. Usted es muy incómodo. Llámese a esta persona. Llámese a esta persona. Y la llamé y me llamaron y bueno, ahí entré. Pero hay una situación familiar muy complicada que estábamos pasando en ese momento en mi casa, en mi familia, con mi mamá, con mi papá. Era muy complicado lo que estábamos pasando y en medio de ese dolor y esa tristeza y lo que estábamos viendo como familia, me llamaron de Bancolombia. Me dijeron, pasa a firmar contrato. Y yo era como... Tremendo. Y pues tenía 18 años, no tenía experiencia en ningún lado porque yo no, digamos, todos mis trabajos eran temporales, yo no tenía ningún trabajo real, pues, o sea, era mi primer trabajo, tenía 18 años. Bancolombia en Bogotá. En Bogotá. ¿Y de qué te contrataron? De cajero medio tiempo, yo empecé de cajero medio tiempo ganándome 408.000 pesos. Nunca me olvida el valor además. ¿Y con eso te pagaste la carrera? Mi mamá en ese momento cuando yo empecé la universidad, mi mamá me regaló $1.000.000. Okay, y con eso empecé, pero de ahí para allá ya mi madre, ¿de dónde? Y mi papá ya no estaba con nosotros, entonces, hermano, hágale. Y entonces yo con el banco, yo juntaba lo del semestre, pero ya en el banco pues había crédito, el banco me dio mi primera tarjeta de crédito, entonces bueno, ya tuve la oportunidad de seguirme pagando gracias al banco, pero antes de entrar a Bancolombia, pues yo tenía que cancelar el semestre. Yo iba a cancelar el semestre, o sea, yo iba a estudiar hasta ese diciembre, porque ese semestre lo había pagado con la empresa que trabajaba, y ya, pero ya no podía, yo iba en segundo o tercer semestre, entonces tenía que cancelarla, no había otra opción, o sea, tenía que cancelarla. ¿Y la tensión de ese primer día era una tensión? ¿Por qué? ¿Qué te daba tensión? Porque eso es muy grande, eso es una empresa muy grande, yo tenía 18 años. O sea, ¿te sentías pequeño parado ese monstruo? No, yo solo cuando entré, mira, yo ni siquiera tenía corbatas, aquí en Medellín le llaman cachaco, yo no tenía nada de eso. O sea, yo no tenía que, literal, vea, mi madre hizo un crédito y que no era buena idea. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Vamos a lograr la catarsis aquí. Un blazer, una corbata. No, un tío me regaló el blazer de cuadros horrible, horrible. 3 corbatas que me regaló él y mi mamá me compró 2 pantalones y 2 camisas. Entonces yo iba, pues yo no tenía ni ropa para ir a trabajar, no tenía experiencia, o sea, entrar a un banco, no, era como, era tensión literal, era una tensión, a mí me costaba hasta hablar cuando entré.
María Clara Ramírez, que obviamente le mandaré este podcast, me abrió la puerta ese día y me vio y como, yo creo que me vio como tan pálido como que me dijo bienvenido, fue la primera palabra y yo duré casi 3 meses en la misma tensión, me costaba además aprender porque estaba muy tensionado, o sea, porque yo no me podía más dejar sacar del banco. Eso duró un tiempo además, porque gracias al banco yo ya podía tener carrera, por la situación que estábamos viviendo en mi casa, pues yo iba a poder ayudar a mi mamá. O sea, entrar al banco significaba... ¿Y para tu familia? No, pues en mi familia eso era como el que trabaja en el banco. Dijo mi abuelo, que en paz descanse, papito, es que usted es un cerebro, porque para ellos era el que trabaja en el banco. Guau, eso Entró al banco. claro, hace 26 años entrar a un banco era todo un logro impresionante, eso tenía una connotación de poder, o sea, era como, No, usted va guau. a ser el que va No, a dar la usted, cara por esta este es familia. el Torres, sí, literal, eso era, entonces en ese momento, digamos, trabajar en un banco tenía un nivel demasiado alto, entonces claro, la familia, eso celebraron con invitación a almorzar y demás. Qué No, claro, lindo. eso era, y la salida fue lo mismo, porque Me imagino que de una naturaleza distinta a la atención. sí, porque era una tensión digamos, en ese momento cuando yo entré al banco, era una responsabilidad de cumplir con mucha gente y con todo lo que significaba estar en un lugar como estos, salir de ahí era soltar y yo siempre he pensado y cuando acompaño a otras personas les digo, tú nunca renuncias de un día para otro, la renuncia tiene Es tiempo un proceso. y tú la empiezas a pensar un día y arrancas a caminarla y yo caminé la decisión un tiempo importante, entonces ¿Cuánto tiempo? yo creo que yo renuncié en el 2022, 2 años después de pandemia, y yo me vine a Medellín hace 9 años. Yo duré 3, 4 años, digamos, en Medellín muy contento, Indeciso. pero mi venida a Medellín fue Sacudón. un segundo aire en Bancolombia. O sea, yo creo que Ok. yo duré más o menos 10 años, 9 años Queriendo. Cuéntame de queriendo dar eso. un paso. Porque, o sea, ¿en qué momento te das cuenta que quieres hacer otra cosa? O cómo te das cuenta que por acá no es. Digamos que fueron 2 momentos clave. El primero fue cuando a mí me nombran gerente del banco, de sucursal. Un gran amigo mío, yo le digo, venga, esto de liderar gente es una responsabilidad, eso no es solo entrar ahí, esto es duro. Y yo siento que esto hay que aprender algo más, porque yo ya me había graduado, ya había terminado mi carrera, yo soy contador público por obligación, coach ontológico por vocación. Okay. Entonces yo había terminado y había hecho una especialización en dirección financiera y en desarrollo organizacional. Pero cuando me nombran gerente, yo digo, venga, yo tengo las competencias para gerenciar. Pero yo sentía que trabajar con otros y mirar a los ojos a otro era otra ciencia. O sea, yo decía, esto no es lo mismo, esto hay que prepararse. Yo tenía la especialización en desarrollo organizacional, pero yo sentía que algo faltaba. Entonces hablé con el que es el gerente de gestión humana de Bogotá, un tipazo, un tipo de los mejores, el gran David Abella, me dijo... Hola, David, te voy a mandar este podcast. David también, este podcast va a ir a mucha gente, Sí, sí. esta catarsis, podcast catarsis, lo vamos a mandar a mucha gente. Me dijo, estudie coaching. Y yo, ¿coaching? ¿Eso qué es? Me dijo, hermano, esta empresa, el banco se lo está pagando a algunos líderes, pero por tu cargo no. Yo averigüé, hablé con mi esposa y la amiga invaluable que es la tarjeta de crédito, RIN, pagamos el curso y empecé a hacer el curso y yo me empecé a enamorar del tema y empecé a decir, wow, o sea, eso es muy valioso. O sea, yo empecé a encontrar ni siquiera por mí, o sea, sino eso fue por en la los mitad de otros. tu carrera. Claro, yo decía, o sea, qué chévere poder ver lo que pasa con otros, que inicialmente pasó en mí, porque cuando yo entré
a hacer el primer curso de coaching, me acuerdo que respondí, ¿usted por qué está acá? Yo no, porque quiero ser un mejor gerente. Me acuerdo que el coach me miró como, ok, no tiene nada que ver. Te voy a preguntar otra vez al final del curso y Y me literal, responderás y otra la vez. pregunta fue no, o sea, Y yo me me da- transformé ¿Y totalmente. cuál era la respuesta de esa pregunta al final? No, no, Me da no, curiosidad. que pues que yo estaba ahí por mí, por intentar una transformación mía, Personal. literal. Eso pasó mucho por mí. Y después cuando hice la maestría, pues fue el doble. Y después hice un tema en desarrollo de equipos de alto desempeño y después me fui para Montreal a management humano y me fui metiendo y metiendo en el tema y ahí, digamos, el banco tenía algo que se llama la red de coaches o se llamaba, no sé si existe aún, y yo era, o sea, yo hacía mi cargo y hacía talleres de coaching y para mí eso era, ¡Wow! o sea, yo hacía los talleres y eso era para mí, yo Te daba sentía, energía. uff, la piel me erizaba y cuando me llamaban, Hugo, vamos a hacer este programa y necesitamos 2 coaches, eso para mí era caro, brillo de ojos, eso era, y yo no me importaba el tiempo, pues obviamente no nos pagaban porque yo tenía mi salario en el banco, era como por ser empleado del banco, nos brinda este servicio también, y yo era Pucha, pero feliz. cuando uno hace lo que le gusta, Es, se desaparece todo lo externo, empiezas no. a vibrar con eso. Y ahí yo empecé a darme cuenta, entonces yo empecé a hacerlo como, digamos, yo hablaba con mis jefes y les decía, venga, yo tengo este cliente, no del banco porque era prohibido, pero eran personas que me conocían, entonces yo hacía coaching individual, otro clientecito, mis coaches con los que yo trabajé, con los que estudié, me decían, ve Hugo, ¿por qué no te dictas este taller? Entonces yo hacía ahí, como decía yo, unos pinitos, pero yo decía, ahí fue como la primera desconexión donde yo dije, Me gusta más esto que esto. O sea, ya pudiste comparar. sí, pero no era por gusto, porque a mí me gustaba el banco y me gustaba lo que hacía en el banco porque cuando yo era gerente de sucursal, yo lideraba gente y armaba equipos de alto desempeño. Y mis equipos de alto desempeño, pues mis equipos, O la sea, era un gente, experimento social todos los y días. yo era feliz porque Que trabajaba lo que con aprendo lo aplico. equipos, mis oficinas, yo amaba mis oficinas, amaba a la gente con la que trabajaba, amaba todo, o sea, no era un tema de gusto, era un tema de conexión. O sea, yo sentía que aquí tenía un techo. O sea, como que sabía que aquí iba a llegar hasta acá. Aquí no. Yo sabía que aquí tenía mucho más. Pero yo no podía, porque yo aquí no, pues yo no podía soltar esto. O sea, así de sencillo. O sea, con esto no le iba a dar de comer a mis 2 hijos. Y ninguna decisión en mi vida se toma sin ellos. Entonces yo sabía, pero yo aquí tenía un techo, porque si yo quería seguir subiendo acá, no dependía de mí. Que eso es otra cosa que a veces en las organizaciones dicen, depende de ti. No, crecer una organización no depende de ti. Una parte depende de ti, pero la otra depende del que escoge, del momento, de lo que sea. Que haya una vacante, Son que se demasiados factores, abran. son demasiados factores. Entonces al final no depende de ti. Entonces claro, yo podía seguir creciendo acá, pero igual iba a tener un techo. Acá no. Entonces, al principio no era un tema de gusto, pero claro, había la dualidad porque pues yo tengo 2 hijos, mi esposa, a mi Bueno, ¿y familia. qué cambió? O sea, ¿qué cambió en esa pensada de tantos años al momento en que tú dijiste, ya voy a renunciar? Bueno, primero la pandemia. La pandemia fue una catarsis para mí impresionante porque en la pandemia yo no podía hacer coaching, ¿sí? Y hasta ahora se estaba implementando lo virtual, entonces yo solo ejercía mi cargo. Entonces ahí ya no podía hacer este balance. Que yo me vine a Medellín y en Medellín, pues aquí había mucho más la red de coaches. Entonces aquí en Medellín yo hacía mucho más coaching que el que hacía en Bogotá. Entonces yo estaba todo el tiempo en el balance. ¿Sí? Entonces yo, ok, hago. Al final entendí con el tiempo que lo que estaba haciendo era aplazando una decisión simplemente y estaba encontrando razones para mantenerme aquí, pero por un tema netamente al final económico y de un miedo gigante, pero no porque realmente yo estuviera ya ahí sí disfrutando lo que estaba haciendo acá. Yo aquí ya no estaba disfrutando, además porque yo me vine para Medellín y al cargo que me vine yo no tenía equipo a cargo. Entonces aquí me di un golpe muy duro porque aquí dejé de liderar y ya no tenía equipo a cargo. Eso fue muy duro para mí, pero hacía el coaching.
y aquí dictaba más talleres, porque como estaba aquí en Medellín, el banco me usaba, en el buen sentido de la palabra, muchísimo más. Entonces, bueno, está bien, no lo hago aquí, pero lo tengo aquí. Pero cuando llegó la pandemia, el banco dijo, por obviesísimas razones, no hay ni presupuesto ni tiempo y pues estamos en la prioridad de salvar el mundo. Entonces el tema se acabó, literal. Claro, literalmente el banco no volvió a tener en cuenta el tema, por obvias razones, ¿sí? Entonces ahí fue el primer golpe muy duro porque yo me enfrenté ya a lo que yo estaba haciendo en el banco de frente. Y me di cuenta que no había ninguna conexión. O sea, yo no tenía ninguna conexión con lo que hacía. Ninguna. Yo lo hacía en automático, Caro. Literalmente en automático. Yo era capaz de hacer mi trabajo con los ojos cerrados. Yo no tenía ninguna conexión, no tenía ningún interés en hacer lo que hacía. Lo hacía bien, porque además llevaba mucho tiempo en la organización, amo la organización, entonces lo hacía bien. Mis resultados eran buenísimos, yo bonificaba, yo pues aún creo que el que fue mi último jefe en su momento me lo dijo, pues es que yo no quiero que usted se vaya, ¿es para dónde va? Porque es que yo no tenía quejas, o sea, yo no tenía quejas de clientes, yo no tenía problemas, a mí me iba muy bien en lo que hacía, pero yo lo hacía en 1 hora o en 2. Bueno, y entonces tú dices, esto ya no me conecta. Cero. ¿Hablas con tu familia? No, nada. Ese es el otro tema porque yo lo caminé muy solo. Y es el silencio que tú vas todos los días mirando a tu familia como, hey, estoy bien, Bien. pongamos música, estoy bien, Trabajo. trabajo, qué fortuna, tenemos trabajo. Pero yo no dormía, ni siquiera. Yo me levantaba por las mañanas y prendía el computador y yo decía como, ¿por qué? O sea, pero no te puedes, y menos en pandemia. ¿Quién renuncia en pandemia? O sea, no hay cómo, o sea, tienes que pagar el arriendo, por más que hayan 70, o sea, ahí sí ya el tema económico tomó un peso muy importante para mí. Y yo dije, no, o sea, y mi propósito de vida con ellos está clarísimo, o sea, nada que los pueda perjudicar a ellos tres, no hay nada. Me paré en el propósito y me paré firme y dije, nada, seguimos trabajando, pero eran todos los días ese dolor, y eso se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo. Entonces cuando se acaba la pandemia, que empezamos a salir, yo llamo un día a mi jefe, le dije, hermano, necesito hablar con usted urgente. Pues yo estaba solo en el apartamento y, o sea, yo sentí, Caro, como que algo se rompió. O sea, yo dije, no puedo más, necesito hablar con alguien. O sea, llegué a mi límite. Estuve en el límite, sí. Él vive, mi jefe vive en el Retiro. Me dijo, conéctate. Y le dije, no. Me dijo, pero es que yo estoy en el Retiro. Le dije, no me importa. Yo voy al Retiro. Me dijo, ¿qué estás haciendo hasta acá? Yo, aténdeme. Necesito hablar contigo. Entonces me fui para allá y desde la emoción más profunda del mundo le dije, no puedo más. No puedo más. Yo no puedo seguir trabajando acá. Pero yo no puedo renunciar. Porque es que yo tengo 2 hijos y tengo una familia. Yo no puedo renunciar. No puedo por mi obligación y porque yo no soy capaz de soltar el amor por esta organización. No soy capaz, no puedo ni siquiera decir que a la organización me ha hecho algo. En ese momento, claro, cuando tú vas a renunciar, te empiezas a buscar razones y razones y razones y razones, y qué fue, que y que no me pasa esto, y uno empieza siempre a pararse afuera, o yo me empecé a parar afuera como si fuera responsabilidad de otros. Es una responsabilidad mía que yo había perdido conexión hace muchos años y no lo había reconocido y no había tenido la valentía de dar un paso. Pero no fue pero claro, en ese día allá no fue el gerente de relación, allá fui yo. Y bueno, este man me escuchó, me acuerdo, todavía tengo la hoja por ahí guardada, le prometí no votarla y le cumplió la promesa porque él me escribió desde su religión una cantidad de cosas. Yo no profeso religión, pero creo profundamente en Dios y sé que ese man y yo somos muy parceros y ese man siempre me escucha y él ese día me puso a ese man ahí y él me escribió unas cosas en esa hoja donde me hablaba de la valentía. Y yo dije, ¿cómo ser valiente sabiendo que tienes una responsabilidad? ¿Y cómo ser valiente?
¿Cuál fue la respuesta? Primero fue empezar a darme cuenta el fin, es decir, la Grecia antigua tiene una palabra que es telos, que es cuál es el fin en sí mismo, cuál era mi fin, y empecé a pensar en mi fin, ¿sí? Y ese silencio, porque en mi casa El nosotros fin sería el propósito. que llaman el propósito, Ok. ¿viste? El Ikigai, bueno, hay varias metodologías en ese momento, pero en mi casa nosotros somos el Team Torres Moreno y nos llamamos así, porque somos un equipo, pero ahí yo no estaba haciendo un equipo, porque ellos no estaban enterados de lo que yo estaba viviendo. Ellos veían una cosa, entonces claro, yo a veces me molestaba, y ellos sabían que este no era el mismo, ¿Sentías que lo tenías que cargar solo? sí, aún, pero te decía que el tema es difícil porque yo aún siento que hay cosas de mí que cargo yo. Ya lo hablamos más y yo he aprendido en la vida también, pues a través de estos 3 años de independencia, pues en ese momento yo decía, yo no puedo por nada del mundo darles esta carga a ellos, además porque son, pues en ese momento mi hijo mayor tenía 14 y el bebé estaba muy chiquito y mi esposa estaba también hasta acá, entonces yo decía, jodas, ahora yo también. Pero bueno, primero el fin, ¿Ya trabajaba en una empresa también? sí. Entonces, primero el fin, es decir, empecé a pararme muy desde el fin mismo de mí mismo, o sea, iba a ser una redundancia, pero sí en el fin mío, o sea, solté el resto del planeta. A mi familia nunca, pero el resto del mundo sí. Es decir, entendí que ellos, el banco era un vehículo, no era un fin en sí mismo. Entonces, lo primero fue entender que hay vida después de la organización, pero no la vida de la organización, sino mi vida. Entonces, dejar de pararme afuera en que si me pasa esto, si me dan esto, si no sé qué, si tan, yo voy a cambiar, yo voy a estar más tranquilo, no, porque es que eso no tiene que ver con otros, tiene que ver conmigo. Entonces empecé a pararme en mí, y pararme en mí me empezó a dar esa valentía y a decir, venga, pero yo soy capaz. ¿De qué? No sé. Pero cuando yo hago mis talleres, cuando la gente, el voz a voz a mí siempre ha sido una fortuna. Entonces yo decía, venga, pero si yo en el poco voz a voz que genero, porque por el tiempo no puedo generar más, me va bien, ¿cómo será si yo tengo tiempo? Entonces empecé a pensar en mí, solo pensaba en mí. Que las personas muchas veces eh, estamos, o pues es muy común decir, yo sería más feliz si me subieran el salario, si me dieran esto, si me dieran formación, si me mandaran a otro país, si no sé qué, si no sé qué, si no sé qué. Y esto que dices, de alguna manera cambia un paradigma de, venga, es que como de una empresa paternalista que te debería hacer feliz Que lo da todo además. a venga, sea usted feliz. Es que te dan teletrabajo, te pagan, pues digamos que yo en salario no era el mejor pago, pero pues un buen salario porque con primas, bonos y toda esa vaina. O sea, es que es excelente, o sea, yo no me puedo quejar de nada. ¿Y eso te hace feliz? No. Entonces, ¿cómo adquirí valentía? Dije, venga un momentico, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Porque si yo estoy bien, mi familia está bien. Entonces eso fue otro clic. Porque claro, yo sí estaba recibiendo un salario, sí tenía un bono, sí tenía muy buen carro, sí tenía muchas cosas, pero no estaba bien y ellos lo estaban sufriendo. En el mismo silencio Eso mío, se siente, claro, claro. en el mismo silencio mío, pero lo estaban sufriendo. Entonces dije, espera un momentico, porque es que si yo no estoy bien, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a hacer para que ellos estén bien? Entonces ese fue el otro, porque ya cuando me paro en ellos, o sea, a mí mi valentía siempre me sale con ellos. Yo me paro en ellos tres y digo, ¿qué hay que hacer? Como sea, cuando sea y a la hora que sea. Entonces ese fue el otro clic. Decir, espera un momentico, porque yo, ¿qué es estar bien? Pues, yo no estoy bien. Y el tercero fue pararme en un nivel de agradecimiento, Caro. Porque al final el banco a mí me había dado todo. Y cuando me paré en el agradecimiento dije, es momento de soltar. Gracias. Porque lo que soy
también se los debo a ellos, a toda la formación que me dieron, a todo lo que aprendí, a lo que no me dieron también, a las veces que me dijeron que no, todo la luz y la sombra que hubo, toda me enseñó algo. ¿De dónde sacaste esa confianza para decir, yo tengo 2 hijos, tengo una familia, los tengo que, pues, proveer lo que necesiten? La confianza de, esto va a funcionar, esto nuevo. Eso fue muy particular porque yo tuve esa conversación que te digo allá con mi jefe y él me dice, ¿me autoriza a hablar con gestión humana? Y yo, hágale. Eso fue como en mayo, junio, y yo seguía trabajando en el banco, pero yo ya me había desconectado del todo, Caro, o sea, yo ya... O sea, era un reloj de arena. Sí, yo ya, o sea, yo había hecho, o me voy solito, yo había hecho como un cálculo en diciembre, había hecho como unas cuentas y había hecho mis cuadritos de Excel, entonces vendo acá, nivelo acá, esto me llega acá, tal. Empezaron a pasar cosas automáticamente. Hay una frase que dice, cuando tú empiezas a caminar, el camino aparece. Yo apenas dije, eso fue posterior a mi cumpleaños, 23 de mayo, lo recuerdo, ¿no? El 23 de mayo, es que mi cumpleaños. Espero regalos de mi casa. Espero regalos. Yo tomé la decisión, dije, ya, me voy. Entonces, yo me voy en diciembre, ya. Y me empezó a llamar, alguien me dijo, Hugo, asóciese conmigo para temas de coaching. Me empezaron a llamar personas de Estados Unidos por una recomendación de una colega mía. Dijo, venga, yo no le puedo hacer coaching a esa persona porque es muy cercano mío, pero te va a recomendar. Y entonces le hice coaching a él y ese man empezó a recomendarme. Entonces yo empecé a ganar en dólares y yo empecé a cobrar las sesiones en dólares y ese recomendó otro. Entonces yo en medio de ese proceso empezaron a aparecer cosas y yo seguía en el banco, pero empezaron a aparecer, pero eso fue cuando empiezas a caminar, el camino aparece. Eso fue, yo tomé la decisión y dije, me voy en diciembre, y eso fue automático. Y eso empezaron a pasar. Mi jefe me llamó un día, como en junio, me dijo, Hugo, hay posibilidades de que te arreglen. El banco quiere arreglarte. Qué maravilla. Seguimos firme. Yo me acuerdo que yo cerré los ojos y dije, hágale. Y le colgué. Así literal. Y ahí sí ya le conté a mi esposa. Mi esposa. ¿Y tu esposa qué? No, hágale. Parcera. No, se fue apoyo 100%. Cuando ella me dijo, hágale, yo dije, ya. Yo ya no estoy Necesitabas ese espaldarazo, claro, también. Y fue claro. Incondicional. Ella es un amor, lo más lindo del mundo. Y ella lo sabía, ella no sabía la historia. Yo creo que muchas cosas también va para ti este podcast. Se está enterando de varias cositas hoy, pero cuando ella me dijo, hágale, te apoyo, recuerdo que mi agenda dice, ella me escribe, te amo, todo va a estar bien. Yo estaba en el banco, abrí la agenda y leí eso. Wow. Me voy, ya. Puse el carro en venta, empecé a hacer todo. Ya, pero yo ya estaba listo, o sea, yo ya estaba afuera, ya empecé a hablar mi marca, empecé a decir qué voy a hacer, o sea, yo ya arranqué, pero eso era, claro, con un camión, eso va para adelante, wow. O sea, yo ya no paraba. Vamos a dedicar este podcast a todas las esposas y los esposos y parejas que son un apoyo incondicional en esos momentos de crisis. La mía es maravilloso. Esos ojitos lindos son lo más. Yo llevo 23 años con ella y no me hago solo nunca. La mujer me apoya y es incondicional. Y yo creo que por dentro ella debe estar diciendo lo que significa apoyarlo. Madre, pero ella nunca toda la locura. Y es literal. O sea, yo creo que ella por dentro dice, ese man, ¿por qué está contando eso allá? Literal. Pero ella siempre. Y en su silencio a veces, que también es un silencio muy de ella, yo siento que ella dice, para las que sé. Y eso fue, bueno, y mis hijos, pues, que son unos cracks, un par de hijos míos también. Dale, pero tú eres bueno, pa. El mayor, hágale, pa. Pero dale, pa. Entonces sentir también, porque ya cuando les contamos a ellos,
fue un momento también muy particular, porque además fuimos a comer como para celebrar, pues, bueno, pero antes fue, yo lo decidí y un 22 de agosto, ¿cuándo es el Día de la Independencia de Antioquia? 11. El 11 de agosto, literalmente me llamó, Hugo, nos vemos a las 4 de la tarde en Santa Leña, y ya, nos vimos. Yo pensé que para un tema laboral, porque teníamos un tema con un cliente, él me pasó una carpeta y me dijo, el banco decidió arreglarte, hasta hoy trabajas. Así, me pasó una carta y hasta ese día trabajé, o sea, yo tenía el computador en mi casa. O sea, yo el 12 de agosto ya no era empleado en Colombia. Así yo. Eso que dices me hace pensar en una cosa y pues teniendo en cuenta cuando vas a renunciar a una empresa, bueno, no quemar puentes y eso, tienes que tener muchas conversaciones. Y yo venía pensando, bueno, para el podcast, no sé qué, las conversaciones en la empresa, qué tipo de conversaciones hay que tener en la empresa para no quemar puentes. Pero con eso que dices, me pongo a pensar, también hay que tener muchas conversaciones afuera. Y unas conversaciones muy poderosas que finalmente son como lo que te sostiene cuando vas a tomar una decisión de esas. Porque es que, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces nos cuesta, porque como te digo, nadie renuncia de un día para otro. Eso es algo que se va cocinando. Depende de la velocidad de lo que vas a cocinar. Pero tú lo vas pensando. Y claro, porque yo lo pensé en silencio, por lo que ya te expliqué, pero la invitación es, si tú tienes la conversación, el mundo se va abriendo. Pero si tú no la tienes, el mundo... Exprésalo. Claro, para que el mundo se abra. Porque hay muchas cosas, porque claro, las razones serán independientes para cada persona cuando tú quieres renunciar. Pero como tú lo dijiste muy bien, cuando tú estás en una empresa de este tamaño, de esta envergadura, con lo que significa estar adentro, es que tú sales y literalmente es como, ¿quién soy? O sea, tú te haces la pregunta, ¿yo quién soy? Yo llevo 23 años siendo lo mismo. Los amigos que tienes desaparecen. Es automático, es como el mago Lorgia. Uy, acabo de revelar mi edad, tú ni puedes saber quién es el mago Lorgia. Listo. Vamos, todos los que tenemos más de 40 años entenderán quién es el mago Lorgia, ¿ok? Pero es literal. Los amigos desaparecen, los chulitos azules empiezan a aparecer, los grupos de amigos que te invitaban a fincas, a comer, desaparecen, porque ya no estás en el círculo. Puedo creer. No es que lo hagan de malos y que sean malas, no, simplemente pero ya no hace estás en el parte de círculo, ya no Ujú. estás en el grupo de WhatsApp, entonces ya no te enteras. Entonces, ay, Hugo, ay. Los primeros días te escriben, ¿cómo estás? Después eso desaparece. Pero es porque las conversaciones que tú vas teniendo, además porque hay una vergüenza nacional de decir, estoy cansado. Tú trabajas en una empresa de tema y estás cansado. Entonces salen las respuestas, pero ¿cuántos quisieran trabajar ahí? Pero valora lo que tienes. Pero hay gente que no encuentra trabajo, pero no sé qué. Entonces tú dices, no, mejor decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hoy? Bien, llevado con mucha cosita. Pero nadie te dice, mamá, aburrido, con ganas de mandar todo. No, porque esa respuesta no es normal. La respuesta es bien, llevado, con mucha cosita, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí En la vamos. lucha. En la lucha, es la respuesta acá. Entonces, claro, cuando tú no hablas, el mundo no aparece, porque el mundo se confunde. El mundo dice, bueno, ¿estás bien o no? Y el de arriba también dice, bueno, hermano, decídase ¿Qué papá para yo quiere? poderlo ayudar, porque es que, hermano, si usted me pone 3 tareas, Sí. yo cuando conversaba con el man por la noche le decía, venga, yo sé que usted está ocupado, eso es más muy importante, pero venga, muéstreme el camino. Yo estoy dispuesto a caminarlo, yo estoy listo. Entonces me llegaba la llamada del de Atlanta, hey Hugo, tengo un amigo que necesita tal. Hey, tengo otro amigo y el amigo no, venga, que necesito esto, que mi hijo y eso, así. Hugo, y a veces ese muéstrame el camino también pueden ser lo que estás sintiendo. Pues esas emociones de me siento que ya no pertenezco, me siento agotado, me siento triste, me siento cansado. No debería ser así. No, tú no deberías trabajar, Claro. levantarte todos los días y vivir así. Pero como ahí, fíjate, la historia de entrada mía, o sea, yo entendí, como te decía, ese agradecimiento, cuando uno está dentro como que es tan normal que no se agradece. Y cuando tú te paras en el agradecimiento, empiezas a ver otras cosas diferentes. Porque es que al final
esa falta de felicidad o esa falta, lo que tú estás diciendo, la empresa en muchos casos no tiene que ver. Obviamente habrán empresas que tienen el jefe, rejefe capataz, terriblemente tirano, y habrá empresas seguro también, y quien nos está escuchando dirá, pero en que donde trabaja en el paraíso, pues porque a mí no me toca. No, seguro habrá jefes tiranos, líderes tiranos, empresas tiranas, segurísimo. No lo estoy desconociendo, pero al final también todo eso remite a ti. Porque ¿qué es lo que te pasa a ti cuando tienes un jefe tirano? ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando tienes un jefe en ese nivel? ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando no pones límites? ¿Qué es lo que pasa a ti cuando no conversas? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Al final es un tema 100% tuyo. Porque eso que te está pasando, algo te está enseñando. ¿A qué me va a enseñar a mí que yo tengo un jefe tirano? Pues la forma de no hacerlo. ¿Qué aprendes? Entonces, pararse en el agradecimiento te permite darte cuenta que es un trabajo tuyo el que tienes que hacer, incluido renunciar. Es que es un trabajo tuyo. Hay muchas personas que esperan a que la empresa tome la decisión por ti. Y entonces se quedan ahí como, a ver qué pasa. Patinando. A ver qué pasa. Y entonces bajan su nivel, bajan su rendimiento, a ver qué pasa. Bueno, y llegas a un punto que me gustaría profundizar, y es esas conversaciones. O sea, no esperemos a que la empresa tome la decisión por nosotros, hagámonos responsables de cuál es nuestro propósito, qué queremos en la vida, hacia dónde queremos caminar. ¿Qué hay que hacer? Yo ya tomé la decisión, me quiero ir. Uno renuncia a veces porque su propósito está fuera, pero hay otras razones también por las cuales la gente puede renunciar. O porque está en un entorno hostil, o porque por 1000 razones, porque necesita un salario mejor. Bueno, ¿qué conversaciones tengo que tener yo al interior para no quemar esos puentes, para preparar el terreno? Yo ya decidí que me quiero ir, ya sé que mi propósito está fuera, aquí no es. ¿Qué hago? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener esa conversación con, digamos, pues con quien sea su líder directo, evitar las conversaciones con terceros, evitar volver esto una consulta popular, porque cada uno Y que te se vuelva habla. conversación de pasillo. Sí, ay no, que Caro está aburrida, que se quiere ir, que Caro que aburrida, que hable con porque eso al final lo que hace es llenarte la cabeza de lo mismo que te está haciendo inicialmente. Dejas de estar parado en ti mismo para escuchar las versiones de otros, que pueden ser poderosas y todas con cariño y le pueden dar, de verdad, con mucho amor se las pueden entregar a uno, pero te sacan de ti mismo. Entonces yo siempre invito a que hable con el que es, y hable desde lo que está sintiendo. Venga, me quiero ir. Y así, o sea, y las razones trate de ponerlas adentro, no afuera. Me quiero ir porque usted es un jefe tirano, eso está afuera. Brutal. Me Las quiero, razones ponerlas porque hay claro. personas que uno dice, bueno, hay jefes que son lo máximo, que entienden y comprenden las razones, pero hay empresas o hay empleados que dirán, tengo miedo porque sé que si yo digo que me quiero, vayas entonces, y que lo pueden tomar muy mal. Claro, no, mira, dejé de comulgar con la estrategia, de comulgar con el propósito, siento que aquí ya no hay un lugar, pero tiene que ir contigo, ¿sí? Me he postulado 7 veces y no ascendí, porque pusieron a fulano, no. Me he dado cuenta que mi nivel de crecimiento en esta compañía acaba de terminar. Pero es tuyo, es tu decisión, no la pongas afuera, pero háblalo así, para que sea tuyo. Puedo estar en desacuerdo con las formas de la compañía, también lo puedo plantear. Hay comportamientos dentro de esta compañía con los que no comulgan con mi forma de ver la vida, pero son de ustedes, son respetables. Y ya. Por eso me voy, o por eso me quiero ir, o por eso quiero solicitar un arreglo, o en fin. Lo que pasa es que, digamos que esto hay que individualizarlo en la historia de cada uno, porque cada persona tendrá su historia. Pero la invitación siempre es pararse en usted, ¿sí? En lo que a usted le está pasando dentro de usted mismo, y eso es lo que expone en la mesa, porque no es culpa de otro. Si es culpa de su jefe, porque es un jefe tirano, pues es usted el que tiene que aprender algo ahí. Entonces, no hay necesidad de decirle, bueno, y entonces me voy porque usted es X o Y, porque ¿para qué? Si cuando usted sale de ahí se enfrenta solo al mundo, pues no, eso no suma. ¿Alguna Me vez voy porque este es un límite que yo decidí poner yo lo decido?
y yo decido que es hasta aquí. Sí. Y gracias. Y Por eso gracias. siempre paro en el agradecimiento. Porque por duro que sea, Caro siempre algo deja. Obviamente, vuelvo al mismo punto, dependiendo de la situación, pero por oscura que sea el túnel, siempre hay luz. Entonces, cuando yo me paro en el agradecimiento y como cuando ser humano me logro parar en el agradecimiento de la situación, logro pararme en mí y agradezco esta tiranía o agradezco lo que estoy viviendo porque eso me permite dar un paso al costado y decir que este no es mi lugar y que esta no es la forma en la que voy a hacer las cosas, punto. Pero ya cuando yo me paro afuera para hacer un señalamiento, como dice el nombre del podcast, pues al final resulto quemando el puente porque me voy además con un dolor, con una rabia o con una tristeza o con una frustración o con un resentimiento que al único que le va a hacer daño es a mí. Es que no le va a hacer daño a la empresa sigue funcionando. Yo decía cuando estaba en la organización algo que a mis jefes no les gustaba, pero lo vuelvo a decir sin problema. Tú para una organización de ese tamaño eres un número. Pero eso no es malo. O sea, y yo les decía, no lo sientan, pero es así. Yo me fui y pusieron a otro. Persona. Pero no porque nadie extraña a Hugo, no. Tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que es una organización de ese tamaño que tiene que seguir existiendo. ¿Cómo se va a acabar la organización? Y se fue. No, yo soy un número lindo, hermoso, importante, lo que quieras. Pero la organización tiene que seguir existiendo. Pero a veces nos ponemos en una posición y nos damos una luz de importancia que no existe. Entonces cuando nos queremos ir, queremos que si nos vamos a mejor dicho, ya, o sea, cambie el mundo. No pasa. Ni en la empresa más chiquita. Igual tiene que seguir funcionando. Entonces la empresa tiene que reemplazarte. Entonces, ¿para qué quemar el puente? Bueno, ¿y qué conversaciones tuviste que tener con quiénes? ¿Y cómo para no quemar ese puente? Para que después de que te salieras de los grupos, te siguieran llamando y siguieran en contacto contigo y siguieran contando contigo y se acuerden de ti. Pues mira, básicamente la primera, bueno, con el líder que te conté ese día en el retiro, después cuando él conversa, como yo tenía tantos conocidos en gestión humana por la misma red de coaches, pues mira, he tomado esta decisión, el banco a partir de ese momento, igual yo hice un tiempo dejé un tiempo importante, porque cuando tú sales de una organización de ese tamaño, ese duelo, aunque sea voluntario, hay que hacerlo. Pero después de terminar el duelo, 2-3 semanas, empecé a llamar literal. Eso deja, como te digo, ahí viene el tema de los chulos azules, o algunos no te contestan, pero otros te contestan y es empezar, primero desde el agradecimiento, muchas conversaciones de agradecimiento, muchas, gracias, porque mientras estuve aquí esto y posteriormente estoy haciendo esto, era como un balance, primero el agradecimiento y el otro. Pero antes de irme del banco, digamos que la conversación con mi líder, la conversación con quien en ese momento era mi asistente, porque era muy importante que ella supiera que en algún momento algo iba a suceder, y hubo 2 o 3 personas muy, muy cercanas que sabían, muy poquitas, por lo mismo que te digo, sabían que algo estaba pasando, pero de resto no hubo más conversaciones, porque yo sigo pensando que cuando la conversación necesita de 2 y al final cada uno se para una realidad que no es la de cada cual, y en este caso, digamos, yo o me iba en diciembre por mis propios medios o el banco hacía un mutuo acuerdo, que se llama. Entonces, la verdad es que pues, el mutuo acuerdo, yo pues, digo, sigo amando esa organización, sigo estando agradecido, entonces yo sentía que no había ningún lugar para yo tener otro tipo de conversación diferente a gracias. Y o sea, ya con decisión tomada. Es importante elegir muy bien las personas con las que vas a tener esas conversaciones, que sean conversaciones sinceras, desde la gratitud, desde lo que tú sientes, no culpando lo de afuera, sino mirando hacia adentro. Así es. Y sin generar ese como chisme, pues, de voy a contar a todo el mundo, no, es ser muy delicado en la manera como conversas con esas personas a la hora de salir, ¿no? De acuerdo, porque es que al final el mundo gira, entonces el mundo da tantas vueltas y claro,
depende obviamente de la emoción con la que esto pase, si sales por la rabia o sales dependiendo de la emoción que tú tengas, será diferente. Pero si tú estás parado en ti, te das cuenta que al final esa rabia te constituyes a ti. Y que tiene que ver contigo, no con el otro. Entonces, como lo digo yo hoy ya en lo que me dedico es, llame a su coach, pero no lo haga dentro. Porque el tiempo es muy bonito. Y digo, yo ya me fui hace 3 años, sigo amando la organización, pero yo creo que la organización, Hugo, ¿cuál Hugo? Pero no porque no quieran, la organización tiene que seguir funcionando. Entonces hay que seguir hacia adelante, pero yo tanto que hacer la vida mía hacia adelante. Todos tenemos que seguir. Hugo, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje de soltar? Soltar una historia, soltar el amor que le tenías a la empresa, soltar la imagen que tú tenías de ti mismo y de lo que eras, de tu identidad como corporativo. ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje o uno muy grande, pues? Muy buena pregunta. Yo siento que lo mejor fue encontrarme a mí mismo. O sea, es decir, poder ser yo dentro de una organización de este tamaño, no porque la organización no quiera, ni porque la organización te lo pida, pero uno tiende a acomodarse a lo que la organización le pide. Las pruebas que le hacen a uno hablan de lo que tú acomodas y lo que tú eres auténtico. Yo me postulé alguna vez un cargo en Medellín de gestión humana, porque dije, bueno, ahí sí va a estar en mi rol, wow. Y me acuerdo que en la retroalimentación, la persona que me dio la retroalimentación, además que amé esa retroalimentación, que mucha gente me decía, uy, pero ¿cómo se atrevió usted a amar eso? Pero amé porque me dijo, nunca te vuelvas a postular a esos cargos. Porque lo que muestra la prueba es que tú ya te has adaptado tanto al perfil gerencial de lo que yo hacía en el banco, que no cumples con las características para manejar el rol de gestión humana. Fue tan linda la retroalimentación que me dijo, hey, te estás perdiendo adentro. No por la organización, no tiene nada que ver. Yo me empecé a perder adentro. Entonces cuando tú sales, dices, ok, más o menos te preguntas quién soy, porque tú eres Hugo de. ¿Sí? Tú llamas, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, habla con Hugo de Bancolombia. Tú pierdes hasta el apellido. Y cuando vas, entonces tienes descuento por tener el carnet, entonces el celular, la prepaga, o sea, hay una cantidad de cosas que cuando tú sales tú dices como... Que soltar eso es... Claro, yo en 23 años no pagué nunca el celular, está dentro de ti. Y que yo te veo y pienso que cuando uno está en su propósito, tú decías una palabra ahora, no es propósito, sino en su... El fin en sí mismo, Telus. Ok, el camino se va abriendo. Sale. El camino sale porque es que no hay de otra. Cuando tú estás poniendo tus talentos, tus capacidades, tu energía, tu amor al servicio del mundo, es imposible que no sea abundante. Literal. Es imposible. Hugo, para esas personas que quieren renunciar, que están pensando en la decisión, 3 cosas que les recomendarías. Primero, párese en su propósito, constrúyalo. Vea, hay muchas formas de construir un propósito, pero párese en el fin sí mismo. Hay una metáfora que me encanta, que es la metáfora de la semilla. ¿La semilla de qué tamaño es? De ese tamaño. Tú la pones en una y ya sabe que hacer un árbol. ¿Cuándo? Sea semilla. ¿Qué edad tiene? No importa, sea semilla. Párese en su talento y diga, pero párese en usted. Es el primer paso. Párese en usted y diga, voy. Que si se para afuera, no le va a dar. Párese primero en usted. Segundo, organice el tema. Cuando digo organice, incluye el cuadro de Excel, incluye toda esa vuelta, pero también incluye decir yo a dónde, qué es lo que voy, para dónde voy. O sea, el primero es como un para qué, pero el segundo es, bueno, yo mañana no estoy aquí, ¿qué sigue? No, me voy a ir de vacaciones, ese tema, sí, listo, pero ¿qué sigue? O sea, organice eso, o sea, póngales un orden, un norte,
que el mundo como sepa que algo va a pasar. No lo deje así como me estoy tan cansada que me voy. Sí, hay momentos, obviamente depende de cada situación, pero si tú lo organizas es. Y tercero, y vuelvo a agregar, el agradecimiento. Párese en el agradecimiento de lo que la vida le está dando en ese momento, porque lo que la vida le está dando en ese momento, por duro que sea o por bueno que sea, es lo que te va a mover hacia adelante. Ese aprendizaje es lo que te mueve hacia adelante. Y expresarlo. Sí, agradezca al Expresarlo mundo a las personas. y a veces no hay como tener la conversación, agradezcaselo al mundo. Mira hacia atrás. Yo tuve que mirar 23 años, pero si el tiempo que lleve, mire hacia atrás y diga, yo aquí qué estoy aprendiendo, yo aquí qué estoy haciendo, yo aquí qué me voy a llevar de aquí en mi maletica para mí. La forma de no hacer las cosas, la forma de hacerla, esto, pero párese ahí, porque eso le va a permitir soltar. Yo escucho gente que se va a empresas y llevan 4 años en la empresa y todavía están con la historia, no, que fulanito que está ahí. Yo digo, ay muchacho, suelta, ya no estás allá, suelta, para que te puedas parar en ti. Agradece eso que no te gustó, que era lo que no te hacía bien, que era lo que sea que era. Agradécelo y suelta, para que la vida la vida te lo devuelve en millones. A veces no es fácil, a veces no se ve. Y eso, pararte en lo que tú eres, agradecer, tener conversaciones desde el corazón, hace que tú puedas renunciar sin quemar puentes. Me llevo eso de esta conversación. Hugo, gracias por compartirnos tu historia. Sé que venías dándole muchas vueltas, gracias. Pero creo que de esta conversación se van a nutrir muchas personas que, al igual que tú, han pasado por situaciones similares. No, Caro, el agradecimiento es mío, inmenso. Hace 3 años renuncié y creo que esta catarsis era necesaria. No la he hecho con nadie, no lo he conversado con nadie en el mundo, pues aparte de mi esposa, pero haberla hecho así y además saber que alguien más lo va a escuchar, creo que es más que sanador. Nada, el agradecimiento es infinitamente mío, Caro, por haberme invitado y por permitirme respirar estos 3 años y contar esta historia. Como te dije desde el principio, no soy muy bueno hablando de mí, pero creo que era necesario expresarlo, soltarlo, y creo que nada, para mí fue un regalo esta catarsis, literal. Creo que marca infinita. Gracias, Caro, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Esta conversación me deja varias reflexiones. Cuando tú renuncias, te vas primero hacia adentro, para después ir hacia afuera. Y cuando te conectas con la autenticidad y tienes conversaciones desde el alma, desde el corazón, siempre haciéndote responsable de lo que te corresponde y pensando en hacer lo mejor posible con lo que tienes, creo que todo va a funcionar y todo se va abriendo. Y como dice Hugo, los caminos se van abriendo solos. Muchas gracias. Caro, nomás, no me puedo salir a llorar, que tengo que ir a trotar. Carito,